Bienvenidas y bienvenidos a este espacio donde la psicología se convierte en conversación. Aquí no damos terapia, no hacemos coaching y esto no es un manual de autoayuda. Lo que escucharás son reflexiones personales, cuestionamientos y experiencias inspiradas en el trabajo terapéutico, pero no sustituyen un proceso profesional. Soy María Carmona Y yo, Betsabe Leos. y esto es Entre Sesiones, un lugar para pensarnos, Sentirnos y sobre todo, acompañarnos desde la palabra. ¡Holis! El día de hoy, en nuestro podcast Entre Sesiones, estamos abriendo una nueva sección, lo cual nos tiene muy contentas, ya que estamos presentando a una de nuestras compañeras y amigas de la carrera de psicología. Y bueno, queremos nombrar a esta nueva sección Bajo el Reflector. Vamos a hablar de un tema muy importante que estuvo pasando esta semana en nuestro estado de Jalisco, el lugar en el que vivimos. El tema de hoy es el impacto de la violencia social en la salud mental. Yo soy la psicóloga Betsabe Leos. Y yo soy María Carmona. Y estamos con nuestra amiga, como les decía, y psicóloga Ana Gómez. Ana Gómez. Ella también ha dedicado parte de su carrera a acompañar a personas que son familiares de desaparecidos, lo cual pues nos brinda una amplia experiencia acerca de una de las tantas situaciones que se viven aquí en Jalisco. Por eso decidimos hablar con ella el día de hoy, que nos comparta un poquito de su experiencia y que ella nos diga acerca de lo que conoce sobre este tema, a lo mejor que nos brinda algunas estrategias, tanto de contención, porque creo que estos momentos pues generan muchísima ansiedad. Y bueno, también, no sé, María, a lo mejor tiene algo que decir antes de empezar a preguntarle algo a Ani. Vamos a decir Ani, ¿está bien? Sí, está bien. Bueno, pues primero que todo, pues darle la bienvenida y nos va a estar acompañando estrenando esta nueva sección. Y pues creo que lo importante es que, o a mí me gustaría que ella iniciara como compartiéndonos desde una visión como más general, cuál es el impacto que ella ha observado, obviamente, de la violencia social, y que, bueno, creo que también el tema de la desaparición forzada, pues claro que entra en esto de la violencia social. Entonces, como que ella nos platicara un poco su experiencia, qué es lo que ella ha observado, cómo ella ha acompañado a estas personas, que incluso son las narrativas que ella ha escuchado en estas intervenciones. Muchas gracias ambas por invitarme a este podcast y esta sección, por inaugurar esta sección. Bueno, primero que nada, pues, como ya les había mencionado Betsa, hace algunos días, pues Jalisco, bueno, México en general ha atravesado por una situación de violencia pues bastante fuerte, y no solamente reciente, sino que ya es pues histórico, ¿no? Esta violencia que hemos atravesado. La violencia social pues es un tipo de violencia justo que se atraviesa en contextos donde hay, por ejemplo, crimen organizado, desapariciones forzadas, secuestro, o que en general la inseguridad fuera pues de nuestras casas nos hace estar en un estado de miedo o de incertidumbre, ¿no? La desaparición forzada pues también es parte de esta violencia que se vive de manera social. Y es muy complicado de atravesar tanto para los familiares, incluso para quienes no estamos cerca o no conocemos a alguien como de manera tan personal que haya atravesado por una situación de desaparición forzada, porque el hecho de estar como constantemente hipervigilantes, así nos puede ocurrir, o escuchar noticias, ¿no? También seguido de qué es lo que está pasando, la violencia que estamos atravesando, pues también nos mantiene en un estado de miedo y de incertidumbre que incluso puede incapacitarnos para realizar actividades que ya realizamos como comúnmente, ¿no? O sea, el evitar salir por las noches o, no sé, caminar solos, tomar un Uber, tomar lo que sea, por temor a que nos pase, también nos mantiene en este estado, pues, de hipervigilancia que afecta la salud mental. Sí, justo yo tengo una pregunta, porque yo he estado viendo mucho en redes sociales una crítica acerca del contenido que consumimos, tanto en las series que pueden pues tornarse a estos temas del narco, y también sobre la música, ¿no? O sea, que muchas veces pues promueve o incita pues a los jóvenes a tomar decisiones acerca de acercarse a este mundo. Y escuchaba que pues de ahí es de donde comienza la erradicación, no sé si bien dicho, como de esta situación social, en que nosotros dejemos de consumir este tipo de programas, de series y también de música, ¿no? ¿Tú consideras, Ani, que sí es parte importante como de comenzar desde nuestras casas a pues no fomentar este tipo de conductas?
Pues sí, bueno, la violencia en general es muy estructural, ¿no? O sea, está muy enraizada y como les comentaba, pues es histórico esto, ¿no? O sea, evidentemente no es nuestra como responsabilidad personal como erradicarla por así como de raíz, pero sí algo que podemos hacer desde nuestras trincheras, pues justo es como evitar hacer esta apología al narcotráfico o a la violencia, ¿no? O sea, y no solamente con los corridos, o también hay series, o también como estos ideales de belleza que están como muy enfocados ya en el narcotráfico, ¿no? Evidentemente, pues el poder evitar escuchar esto o publicitar esto o compartir también como esta música, estas series, estos contenidos, pues sí puede evitar que llegue a los adolescentes y a los niños que son los que están más vulnerables por esto, ¿no? O sea, el que eviten ver este contenido y digan como, ah, mira, pues está padre hacerlo, o gano dinero con esto, o esto me va a hacer más popular, pues sí puede ayudarnos a que se enrollen en estos temas. Aunque les digo, pues obviamente esto es estructural, pero sí creo que desde nuestras casas podemos evitar pues hacer como apología pues el narcotráfico, de la violencia. Okay. Porque justamente creo que ahí sí comparto esto, ¿no? O sea, no es como que el tema de la violencia social, digo, yo no soy experta en la violencia, si es algo Manny, pero no es no es una cuestión individual, pues, o sea, no se resuelve como deja de escuchar narcocorridos o deja de ver estas series o deja de incluso, pues, como justificar la violencia, ¿no? Porque recuerdo que hace unos años en una colonia que no voy a mencionar, yo tengo familiares que han vivido muchísimo tiempo allá, ¿no? Y ellos decían que estaba como chido que ya el narco hubiera como entrado o que dominara esa colonia porque cuidaban a la gente de la colonia, ¿no? Entonces, si alguien robaba, si alguien asaltaba, o sea, el narco se encargaba, perdón, justamente como de darles un escarmiento, ¿no? Y entonces, pues, las mismas personas que vivían en la colonia se sentían protegidas, ¿no? Y era como, ay, qué chido que estaban haciendo esto, ¿no? O también, digo, ya como hablando ya cuestiones como más grandes, también escuché que creo que Pablo Escobar, no recuerdo bien, cuando él estuvo como en su peak, construyó casas, construyó escuelas, o sea, como que levantó mucho la parte en donde él vivía y pues toda la gente estaba agradecida, ¿no? Porque justo justificaban esta parte como lo que no hace el gobierno, lo hacen los delincuentes, entonces pues les vamos a apoyar, ¿no? Y creo que sí es como también esta justificación. Creo que también pues, o sea, no hay nada en este mundo que pueda como justificar la violencia, pero también creo que sí es algo estructural, ¿no? También yo leía como estos comentarios que decían que claro, o sea, mucha gente también como que se entra pues a esta onda de pues estar en el narco, de todo esto por el tema económico, ¿no? De que pues claro que les pagan bien y creo que salió por ahí como una lista de cuánto les pagaban a las personas. Bastante. Y o sea, sí es bastante, pues a comparación de un salario, de un trabajo como pues formal o limpio. Honrado. Ajá, honrado. Pues claro, ¿no? Uno tiene sus necesidades, entonces sí te lleva como a cuestionar todas estas cosas y entonces creo que sí es importante que si bien a nivel individual pues no lo podemos resolver y no podemos como a lo mejor generar este impacto que se debería de hacer, pues creo que sí podemos ir empezando a cuestionarlo, ¿no? Sí, sí, pues también algo que yo veía, ¿no? Vi la anécdota de una persona que iba en la carretera y creo que iba a llevar a una chica, como un Uber, a otro estado y que iba a pasar a Nayarit. Entonces él contaba que vio como que estaban atravesando toda la carretera los camiones y que dijo, ay, hubo un accidente, ¿no? Y entonces que se acerca y que vea que todos los carros iban en reversa, se estaban regresando, pero que también había personas corriendo para el otro lado y que dijo, ah, pues ha de haber estado fuerte, a lo mejor las personas mismas del camión se asustaron y empezaron a correr para el otro lado, ¿no? Entonces, pues que vio que estaban ahí unos uniformados que tenían hasta de la Marina, ¿no? Y que se acerca y que les pregunta, oigan, ¿no hay paso? Y que los otros voltean y que se quedan como de qué pedo, o sea, ¿qué me preguntó, no? Y que le dice, ah, es que quiero pasar, ¿no? Y que le dice, no, regrésese, no hay paso. Pero hasta como con un tono burlesco, ¿no? Y que dijo, ah, bueno, le agradezco mucho. Y que se regresa y él sin saber, después se da cuenta por las noticias de que pues eran sicarios, pues que eran sicarios y dice
que como que todos los que veía parecían de 15 a 20 años. Dice, yo creo que el más grande tenía unos 30, pues. Y dice, todos estaban como en esa edad. Y se vean como que se le sacó de onda mi pregunta porque han de haber dicho, y este güey, ¿cómo se acerca a preguntarnos si hay paso o no? Pero yo desconociendo esta situación, pues yo pensé que eran de la Marina, no pensé que pues que eran esa clase de personas. Entonces, pues, que sí menciona que su ángel de la guardia se me cuidó muchísimo, ¿no? Porque seguramente, pues, me vi en una situación de mucho riesgo porque casi ya después supe que todos lo estaban bajando y le estaban quemando los carros. Y a mí me dieron chance de irme. Entonces dijo, fue muy buena onda, ¿no? Y justo ahorita que dices esto, ¿no? Como, no sé si darles como a veces eso de es buena onda o fue buena persona, porque creo que detrás de todo este tipo de, como de, no, de que intenten cubrirlo, que con regalos con los niños o con viviendas o todo eso, detrás hay historias de personas que pues sufrieron mucho por las decisiones que también estas personas tomaron al forzar a otros incluso a formar parte de sus no sé, carteles o de sus equipos, no sé ni cómo decirle, ¿no? Y que justo yo creo que Annie, al haber escuchado estas historias, pues, ¿cómo acompañas a familias que pasaron por eso? Una vez lo platicamos, me mencionaste por ahí que es un poco difícil, pero compartiéndolo con las personas que nos ven, ¿cuál es la máxima ayuda que se le puede dar a estas personas? Sí, es muy complicado porque ellos atraviesan, bueno, estas familias atraviesan, se le llama como un duelo ambiguo, ¿no? Una pérdida ambigua, justo porque no se puede elaborar un duelo. O sea, un duelo se elabora cuando se tiene la certeza de la pérdida de un ser querido, de un trabajo, de vivienda, de un montón de cosas. Pero cuando hay una desaparición forzada, pues no tienen la certeza de qué está pasando con el familiar, ¿no? O sea, va a regresar, no va a regresar, está vivo, no está vivo. Entonces es muy complejo acompañar a estos familiares. Pero lo que se puede hacer para acompañarles, pues es justamente no juzgar y no, pues sí, tener prejuicios sobre la desaparición del familiar, ¿no? O sea, como frecuentemente se piensa como, bueno, es que en qué andaba, o es que pues también para qué sale tan tarde, o por qué anda caminando por esas calles. La realidad es que a cualquier persona nos puede pasar, ¿no? O sea, y saber esto, o sea, tener como esto bien presente, nos hace también pues justo no tener prejuicios pues de la desaparición forzada, ¿no? O sea, el evitar preguntar, pero es que ¿por qué? Es que porque no lo cuidaste, es culpa de la familia. La verdad es que no es culpa de nadie, ¿no? Nadie debería de desaparecer. Independientemente de si está involucrado en algo o no, nadie debería de desaparecer. Bueno, creo que sería eso, ¿no? Acompañar sin el prejuicio y siempre escuchando, siempre escuchando, porque también luego los familiares a veces mencionan como que tienen mucha culpa de, por ejemplo, seguir con sus vidas, ¿no? O sea, es que hacer fiestas, pero ¿cómo voy a hacer una fiesta si mi hijo o mi hija está desaparecida? Es que luego yo me río y las personas me dicen que por qué me río, ¿no? Que por qué no estoy de luto. Y pues también para ellos es muy complejo el saber cómo actuar en sociedad, cuando pues la realidad es que ellos tienen que seguir con sus vidas, ¿no? Sí. O sea, tienen que seguir trabajando, tienen que seguir en comunidad y aún así tienen que seguir buscando. O sea, es algo que se sigue haciendo. Y pues justo eso, ¿no? Como acompañar también desde la escucha activa, qué es lo que está sintiendo. Obviamente es como una montaña rusa de emociones, ¿no? Yo le digo que pues es evidente que algunos días se van a sentir muy tristes, otros se van a sentir muy confundidos, otros se van a sentir más motivados y está bien, todo lo que están atravesando está bien, es como una montaña rusa, pero creo que sería eso, como acompañarles y abrazarlos desde la comprensión y desde la escucha, ¿no? Sin juzgar. Oye, y por ejemplo, bueno, porque entiendo que cuando uno atraviesa un duelo también o sea, el acompañamiento terapéutico va desde ahí, ¿no? Desde el no escuchar sin prejuicios y todo lo que nos comentas. Pero en un duelo como esperado o normal, o sea, ya sea la pérdida de un familiar, una ruptura, un despido, lo que sea, pues llega el punto en el que hay como una conclusión del duelo, ¿no? Donde se llega a la aceptación de decir, bueno, pues ya, falleció, o bueno, ya, pues, X, me busco otro trabajo, o pues ya terminamos, ¿no? Sí. En el caso de las personas con familiares desaparecidos, ¿llega a esta conclusión? O sea, si llega un punto en el que esta ambigüedad se resuelve o que termina el duelo. Mira, yo acompañé a familiares que, o sea, los acompaño en el proceso de búsqueda. Algunas familiares sí logran encontrar a sus familias, otros no.
la realidad es que es muy complicado cerrar esto, ¿no? Justo porque no existe, o sea, no existe la certeza. ¿Qué va a pasar con el familiar? Algunos familiares llevan un duelo como si fuera una pérdida, o sea, otros familiares sí mantienen la esperanza de que van a encontrar, que van a regresar sus familiares. Cualquier manera en la que lleven su proceso es totalmente válido y está bien, ¿no? O sea, no es malo que tengan la esperanza de que regrese, tampoco es malo que lleven su proceso como una pérdida. La cuestión aquí es que cada persona o cada familia lleva su proceso de manera individual. Hay que saber también qué es lo que están buscando, qué es lo que están esperando, ¿no? de este proceso, cómo lo están nombrando, cómo lo están atravesando, cómo quieren también ser acompañados, ¿no? Porque no podemos simplemente como, bueno, mira, yo te voy a acompañar de esta manera, sino qué es lo que estás esperando de mí, ¿no? O sea, cómo esperas que yo te acompañe, cómo esperas que yo te escuche, cómo Sí, esperas... que necesitas, ¿no? ¿Qué necesitas, no? Y ya, con base en lo que ellos, pues justo, ¿no? Esperen recibir del área de psicología, pues es como se les va a acompañar. A veces sí se puede como llevar justo, ¿no? Un duelo, pero eso lo va a determinar la persona, ¿no? O sea, en maneras incluso tan sencillas como en cómo nombran a un familiar, ¿no? A mí al principio era muy complicado porque algunos familiares siguen nombrando a su familia como en presente, ¿no? Como ella trabaja en tal cosa, ella estudia, es que mi hija le gusta esto de comer. Algunos familiares lo mencionan en pasado, ¿no? Es que ella estudiaba, ella ahorita tendría tantos años. Entonces también hay que saber cómo pues sí, cómo acompañarles, cuáles son sus necesidades y ya dependiendo de qué es lo que ellos necesitan, pues justo elaborar un duelo o no elaborarlo, o saber cómo hacerlo, ¿no? También acompañado pues de algunos rituales o de, no sé, de lo que necesiten ellos. Ok. Pues sí, es que realmente es algo que me imagino que es súper complejo. Yo no he acompañado a nadie con una situación así, pero creo que sí sería bien complicado saber cómo acercarte a una persona que pasa por algo así, ¿no? Y que también pienso como en otro tema social que ahorita está próximo a pasar, el 8M, ¿no? Y no falta mucho estamos a unos cuantos días de eso. Y que justo este tipo de situaciones en las que salen a las calles, que hay estas protestas con un desaparecido, que también hacen estas marchas, pues mueven también a visibilizar que esta situación pues es algo que es cotidiano, ¿no? Y que no porque no, o sea, que hay personas que han de decir, es que eso a mí no me ha pasado, quiere decir que estés exento o exenta a que te suceda. Entonces, no sé, la verdad es que yo creo que ya tiene un tiempo que se ha habido mucho como esta visibilización de la situación que ha pasado y que creo que hace falta que a lo mejor más personas nos unamos a este tipo de marchas, aunque no sea algo directamente con nosotros, o sea, gracias a Dios, pues a lo mejor, aunque todos hemos sido víctimas de la violencia de alguna manera, pues también participemos de estas situaciones, ¿no? Y que seamos parte como de este dolor que otras personas y otras familias experimentan. Entonces, pues sí, entiendo que debe de ser muy complejo, ¿no? Poder acompañar desde ahí y de acercarnos a este tipo de movimientos. María tiene más experiencia en eso, ¿no? ¿Tú cómo te sientes cuando vas a las marchas del 8M? Pues mira que, o sea, los primeros años tampoco es como que tengo toda la vida, ya tengo un par de años, pero los primeros años, o sea, para mí sí era bien difícil. Yo me acuerdo que la primera vez que una amiga me llevó justo a la marcha, yo la verdad dije como, ay no, qué flojera ir, y luego el calor y el sol y tal, pero cuando llegué ahí, o sea, sí fue como, o sea, no sé, como que mi manera de ver el mundo cambió totalmente. No tanto como porque la gente grite o porque se haga como luego todos estos destrozos que la gente critica mucho, sino, o sea, como que la vibra que se siente ahí, o sea, alcanzas a empatizar con el dolor de la gente, ¿no? Y casualmente, esa primera vez que yo fui, me tocó, porque, bueno, la marcha se segmenta, ¿no? Me tocó estar cerca de las familiares con personas desaparecidas, ¿no? Entonces yo las veía y era así como de, no puede ser que algo que yo sienta tan lejano en mi cotidianidad ahora esté tan cerca de mí, ¿no? Y ver así como pues llorando y así de que tenemos 10 años buscando a nuestra familiar o a nuestro familiar y para mí era muy impactante pues y al inicio sí era como muy frustrante el que yo quisiera como intentar hacerle entender a la gente cercana mía porque me gustaba, bueno, no porque me gustaba, porque no es como que, ay, qué padre, deja voy, ¿no? Sino, o sea, porque estaba como tan metida en el tema. Y era muy frustrante, ¿no? De verdad, porque la gente no entiende. O sea, la gente piensa que uno lo hace como por,
revoltoso, porque no Ey. tienes nada que hacer, por desquacerado, pero es que en realidad creo que parte de como esta intervención individual que podemos hacer todas las personas es justo no perder la empatía por esto, ¿no? El entender que aunque no es mi dolor, justo como tú decías, es algo que también me impacta y me atraviesa, ¿no? Porque el hecho de que aunque yo no haya tenido una persona cercana desaparecida, o sea, eso no significa que yo no me cuide cuando vaya al Uber, que yo no pueda salir después de cierta hora, que yo no corra riesgo todos los días, independientemente de si soy mujer o soy hombre, ¿no? O sea, Sí. es una violencia que está latente todo el tiempo. Y el que la lleguemos a normalizar como lo hemos hecho, así como de que, ay, pues es que andaba en malos pasos, ¿no? O, ay, pues sí, es que para qué sale a tal hora, o es que también como se viste, o cosas así, eso creo que sigue sosteniendo y sigue perpetuando la misma violencia. Sí, claro, sí. Y que incluso ahorita que creo que con lo que pasó hace una semana aquí en Jalisco, se ve como esa histeria colectiva desde cuando ya te alcanza la violencia, ¿no? Porque, o sea, las calles solas a lo que se veía en los videos, yo no salí, no, ahora sí que no sé, pero ya al día siguiente, o sea, el lunes de esta semana que acaba de pasar, cuando salimos a conseguir un poco de víveres, porque pues nos agarró, yo creo que todos desprevenidos, ¿no? Toda la gente así, ¿no? O sea, de que... Y yo también, era de que alguien se me acercaba también todo atrás y era como de que se aleje porque no sé con qué intención se está acercando. Y veías a las personas rápido comprando sus cosas, volviéndose a encerrar. Parte de eso fui yo. Y María me compartía que esta semana tuvo como mucho en sus consultantes, ¿no? Esta situación de la ansiedad que generó. Y del miedo que todavía da porque todavía en los grupos veo, ¿no? De que Sí. escuché balazos, hay un helicóptero, ¿no? Ayer yo andaba aquí cerquita y un helicóptero y yo de que, ¿por qué? Porque hay un helicóptero. Y yo, mamá, ¿están en su casa? ¿Todo bien? O sea, como ese miedo, pues, de que algo esté sucediendo y que justo cómo se quita, ¿no? ¿Cómo le dices a alguien, tú, pues no, pues tranquilo, cuando sabes que es algo que sí está pasando, ¿no? No sé, esa parte realmente a veces digo, yo lo que acompaño es como pues es que es normal que te sientas así, ¿no? O sea, no hay de otra. ¿Cómo evadimos esta situación? Creo que hace poquito leí una imagen que decía que nos enseñan mucho como a manejar nuestras emociones, pero no a evitarlas, ¿no? O sea, Ajá. que no nos enseñan como pues siente, o sea, es parte del ser humano y de lo que estás pasando, ¿no? Sí, pues sí, justo, además es importante recordar que esta problemática, ¿no? De la violencia o recientemente lo que pasó, pues no es un problema individual, ¿no? O sea, no es algo que solamente yo lo estoy percibiendo y pues bueno, es mi problema y a ver cómo lo soluciono, sino que es contextual, o sea, obviamente estamos atravesando pues por una crisis de violencia, de desapariciones, de inseguridad. Y claro que las personas se sienten con miedo, o nos sentimos con miedo, nos estamos inseguros, tenemos la incertidumbre de qué es lo que va a pasar, ¿no? O sea, nuestros empleos, nuestras casas, nuestras familias, todo eso genera mucha angustia, ¿no? Entonces también, pues obviamente el que las personas lleguen y es que me siento ansioso, estoy triste, pues es como, claro que te sientes así, ¿no? Es válido que te sientas así, yo también me siento así, ¿no? ¿Cómo pedirte que te tranquilices justo o que estés bien o que te regules cuando saliendo de acá, pues te vas a enfrentar con helicópteros, con ambulancias, con patrullas, pues claro, ¿no? O sea, creo que es más bien validar lo que estás sintiendo y acompañarte desde ahí y pues también el que no es un problema individual, ¿no? O sea, no es que, bueno, tú arréglalo, es como tú te sientes mal, pues te doy como estas herramientas para que tú lo soluciones, sino que estamos realmente en una crisis y que es complicado atravesarla, ¿no? O sea, creo que la mejor forma de poder acompañarnos, pues justo es hacer comunidad, ¿no? O sea, el no, bueno, pues enciérrate y solucionalo, sino el hacer comunidad, ¿no? O sea, ¿qué te está pasando? También qué me está pasando a mí, cómo eso nos atraviesa, nos podemos acompañar desde ahí. Y que creo que Sí. también para eso, pues los grupos de ayuda luego tienen como bueno, a mí me gustan mucho los grupos de ayuda, luego la gente no los usa mucho porque, claro, es como mostrarte muy vulnerable frente a un grupo, Sí. pero cuando pasan o sea, cuando son temas sociales que varias personas lo comparten y comienzas como a compartir tu experiencia, te das cuenta justo eso, o sea, que no es raro como tú te estás sintiendo, ¿no? Y que no es raro como lo que vives. Creo que también, y que eso lo platicaba justamente con un primo que, pues bueno, es muy cercano a mí. Pero diferimos mucho en temas así como sociales, ¿no? Porque pues, bueno, en fin. Aunque sí. Porque, pues, hombre. Ese, no es cierto. No, pues, pero sí, o sea, desde su perspectiva masculina, él me planteaba y me cuestiona y de que no, es que las marchas y tal y tal. Y yo le decía como, es que no es que una sea intensa en los temas sociales, sino que
y no sé si a ti te pasa eso, pues, pero a lo mejor uno que está más metido o que le gusta más y que se informa más, como que alcanzas a dimensionar muchísimo más pues, como la intensidad y como el tema, ¿no? Y a mí eso, a mí, me parece mucho más abrumador que, por ejemplo, mi mamá que a lo mejor no se mete en estos temas, ¿no? Que dice, pues lo que veo en las noticias, lo que te escucho a ti decir porque todo el día estás hablando, o cuando te pregunto, pero no es como que ella dice, déjame pongo a leer sobre, no sé, la violencia de género, o sobre las desapariciones, simplemente es lo que ella escucha. Sí. Y creo que eso le pasa a muchísima gente, ¿no? Entonces también a veces siento que, y volviendo un poco a lo que decías del contenido, la información que consumimos también es súper importante, ¿no? No es lo mismo que obviamente, que genuinamente, o sea, agarres un libro o un artículo, que vayas con alguien que está pues informado en el tema y te empieces a informar a que justo, ¿no? Abras un video de TikTok y digas, mira, fulanito que hace maquillaje todos los días o que, no sé, hace de comer todos los días, está hablando ahora de este tema, no por demeritarlos, pues, sino que a lo mejor es una información que no tiene tanta, pues, validez, porque se basan más como en opiniones, pues, que no están malas opiniones, pero eso no representa un hecho. Entonces creo que también es bien importante justo como la información que consumimos. Sí, sí, porque pues muchas personas pueden hablar como desde la ignorancia también, ¿no? O sea, y ahí es cuando dices, bueno, si no tienes conocimiento, pues también para qué hablar. Cierra tantito. Sí, pues porque yo escucho a muchas personas así como de que ya tranquilízate, no es para tanto. O sea, en los mismos grupos, ¿no? Sí. Y dices, o sea, eso es evadir, ¿no? O sea, y creo que aparte de evadir es invalidar la experiencia que el otro está pasando y pues tampoco está padre esa parte, pues como de no ser consciente del impacto que tienen ese tipo de situaciones. ¿Y qué les parece si hablamos como de estrategias? Bueno, ahorita dijimos unas poquitas, ¿no? Pero pues bueno, como ante esta situación, ya sea que estés viviendo algo cerquita en tu familia, o que estés viendo en las noticias o que veas en los grupos, ¿qué podemos hacer en esos casos? A mí lo primerito que se me ocurre, ahorita con lo que decía, no invalidar. Si yo no lo estoy sintiendo, no quiere decir que el otro no tampoco lo tenga que sentir. O que no es real. O que no es real, exactamente. Entonces, creo que parte es no invalidar y hacer esta pregunta siempre del ¿qué necesitas ante esta situación? Si ves que alguien más lo está viviendo de una forma ansiosa o que alguien está sintiendo que está sobrepasándose acerca de esto, pues acompañar desde el qué necesitas, desde la escucha activa y desde el no juicio, ¿verdad? Yo diría que justo como retomando el hacer comunidad, ¿no? O sea, buscar cuál es mi red de apoyo, ya sea hermanos, papás, amigos, amigas, pareja, o sea, quién es mi red de apoyo y quién me está sosteniendo en estos momentos, porque atravesarlo solo es bien difícil, ¿no? Sí. Entonces, yo entiendo que genera mucha angustia y también un poco de vergüenza, ¿no? A veces el poder decir, es que si digo esto y me dicen que soy exagerado, o es que yo estoy entrando en pánico y qué tal que la otra persona no, pues no sabemos como cuál va a ser la respuesta de los demás, pero lo importante sí es tener esta red de apoyo, ¿no? O sea, el poder ir, oye, sabes que tengo miedo, estoy angustiada, estoy nerviosa, no sé qué hacer, y que la otra persona también pueda decirme, bueno, pues a lo mejor yo también me siento así, pero ¿cómo nos vamos a acompañar, no? El no poder atravesar por esto solos, porque eso también, pues justo nos va como generando mucho más angustia y mucha más incertidumbre de qué es lo que va a pasar, y el pensar que no tenemos como este sostén, pues también nos hace mucho más vulnerables, ¿no? A poder atravesar como estas situaciones pues muy angustiantes y de mucho miedo. Entonces creo que lo que yo diría justo es buscar nuestra red de apoyo, hacer comunidad y acompañarnos desde los otros, ¿no? O sea, si yo tengo miedo, pero a lo mejor tú también tienes miedo, ¿y qué vamos a hacer con eso? ¿Cómo nos vamos a acompañar? ¿Qué estamos atravesando? Está bien que nos sintamos así, y creo que sería eso para mí como lo importante. Okay. Las penas con pan son buenas. Y bueno, creo que yo agregaría también como, pues sí, como informarnos de fuentes confiables. Lamentablemente TikTok no es una fuente confiable. A menos que vean alguno de nuestros episodios del podcast, ahí un corto, ahí Entonces, sí vale. Eso sí. Pero sí, como, y también cuestionar qué es lo que estamos consumiendo, ¿no? O sea, yo me acuerdo que justamente con este tema, pues, de la violencia de género, yo le preguntaba justo a esa amiga que me llevó a la marcha, yo le decía, oye, pero es que a mí me generaba como mucha, ay, no sé, se me fue la palabra, pero como disonancia, no encontré otra palabra, porque la otra se me fue.
porque a mí me gusta mucho el reggaetón, entonces yo le decía, o sea, yo cómo voy a estar como luchando por como el respeto hacia la mujer y etc. si me encanta Bad Bunny, ¿no? O sea, ¿cómo le hago? Y ella me decía, pues es que no se trata de que no te guste, sino se trata de que cuestiones, ¿no? Que eso que está diciendo, pues a lo mejor no está chido y que sepas por qué no es un respeto y tal, pero pues es que tampoco no puedes como encerrarte solamente en esta burbuja, pues, de que, no, todo tiene que ser súper así, ¿no? Como súper rígido, porque eso ni siquiera es sostenible para las personas, porque la sociedad no está, pues, diseñada para eso, ¿no? Y creo que en cualquier tipo de violencia social, pues, es algo parecido, ¿no? El cuestionar qué es lo que estamos consumiendo, qué es lo que hacemos, y creo que es tener esta coherencia, ¿no? Si yo estoy, no sé, defendiendo cierto ideal, ya sea en cuanto al este tema del narco, la violencia con la mujer o etc., ver cómo yo también pues soy coherente con lo que hago, digo y también defiendo, ¿no? Y creo que eso sería como mi pequeña aportación. Bueno, pues la verdad es que ese tema pues a lo mejor también da mucho de qué hablar, ¿verdad? Pero creo que tomando en cuenta lo sucedido hace una semana, pues a seguirnos cuidando, a seguir estando prevenidos ante cualquier situación de otra vez encierro, de tener víveres todo el tiempo. También como, porque yo veía que muchas personas llegaban a la tortillería y 12 kilos de tortillas, 30 kilos. Ay, sí, sean conscientes. Ajá, también acuérdense que no son los únicos, que hay más personas que también, ojalá que no vuelva a pasar, ¿verdad? Pero que van a querer obtener alimentos y que pues hay que empezar a también cuidar a nuestra comunidad, pues no solamente a nuestra familia, sino de quien nos rodeamos, porque creo que de repente hay como en esta histeria un sobreconsumo de cosas que luego ya al día siguiente ya estaba todo pues abierto, ya no era necesario, digo, desconocíamos esa situación, pero ser conscientes, ¿no? De que hay más personas que seguramente van a buscar y ya fuera de eso creo que es lo que más, ¿verdad? Pero lo que más aportaría, como les decía, es un tema que se puede dar para más, pero esperamos que pues esta información que les brindamos el día de hoy les ayude como a hacer contención, como información acerca de cómo desde esta visión de salud mental pues podemos acompañar a otras personas, acompañarnos a nosotros mismos. Les agradecemos mucho que nos hayan visto en este episodio. Si mis compañeras tienen algo más que agregar, ahí paso el micro. No, pues muchas gracias por la invitación, por estos consejos, por estas sugerencias y herramientas también que intentamos como pues proporcionarles, ojalá les sea de mucha ayuda. Y solamente esto, ¿no? Recordar que buscar una red de apoyo también nos ayuda mucho, justo como cuidar el contenido que consumimos, que también es importante como señalar que no hay que estar como, si no estás listo para consumir como tanto contenido, pues tampoco es necesario hacerlo, ¿no? O sea, porque también sé que es muy angustiante y que genera mucha preocupación, entonces es como, bueno, pero es que si yo no veo noticias, también cómo voy a estar preparado, pues es que no es necesario, ¿no? Solamente también como si vas a buscar información, que sea de fuentes confiables, pero si no estás listo para entrar a redes sociales y ver todo lo que está pasando, o si tú prefieres consumir otro contenido que no esté relacionado con noticias, pues tampoco te sientas culpable por eso. Lo importante es que tú cuides como cómo te sientes y cómo vas a reaccionar también ante eso. Y si te sientes listo en algún momento para volver a consumir eso, adelante. Y si no, pues también no pasa nada, ¿no? También hay que cuidar eso. Y justo pues que nos sigamos cuidando y no desde la alarma, ¿no? De, no que se vaya a la calle, sino de cuidar justo lo que consumimos, de quiénes nos rodeamos, y pues como validar lo que estamos sintiendo, ¿no? Eso también es una forma de cuidarnos. Muy Sí, bien. que justo es hacer la comunidad. Igual pues creo que también, como decía Betsa, este tema da para mucho y creo que también es importante pues que si por ahí hay alguna persona que lamentablemente esté viviendo como esta situación de tener algún familiar desaparecido, pues bueno, igual les dejamos el contacto de Annie para si lo necesitan. Ahorita va a aparecer. Y pues nada, ¿no? Creo que también es importante que sí dentro del contexto a veces feo que vivimos, pues también que busquemos esta compañía, esta empatía, esta calidez que también encontramos en las personas, porque no todo es malo, pero tampoco no todo es bueno, entonces la idea es como poder tener este equilibrio que nos sea sostenible. Muy bien. Pues bueno, muchísimas gracias a Ani por acompañarnos en este episodio de nuestra nueva sección. Esperamos verte en una próxima porque
pues la verdad nos nutrió mucho la información que nos diste y pues nos estamos viendo en un próximo episodio. Comenten aquí, síganos, compartan todo lo que se tiene que hacer para que este canal siga creciendo y que siga llegando a más personas. Muchas gracias. Chao.